Perfecto, ya tenemos las uñas preparadas. El siguiente paso es la colocación del tip, ¿ok? Los tips son extensiones que se adaptan a las uñas perfectamente para dar largo y forma. Y los encontramos en todas las formas comerciales. Ayudan a trabajar más rápido en el salón. Los tips se colocan de encastre a encastre. El encastre es el punto más ancho de la uña. Cuando los encastres no están alineados y hay extremadamente mucha diferencia entre ellos, yo recomiendo trabajar con formas esculturales. Acá tenemos un encastre alineado. Yo voy a buscar el punto más ancho para colocar el tip y así cubrir todo por completo los laterales. De esta manera lograremos los laterales completamente rectos. Ahora, cuando los encastres están desiguales, ya esto sería muy extremo porque esto no sucede mucho, ¿verdad? Pero cuando tú te encuentras a una persona que tiene un encastre más arriba que el otro, esto sucede porque le entraron tanto la lima y le desviaron el crecimiento. Por eso suele pasar que el encastre está acá arriba. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos zona de encastre, ¿ok? Pero bueno, supongamos que este encastre ya está desviado, ya no podemos hacer nada. Pero ¿qué pasa si tú te guías del encastre que tiene esta persona? Tu estructura te va a quedar chueca, así que lo mejor es guiarnos del más alto para que así el tip quede recto. Y también nos vamos a estar guiando del dedo para que la estructura nos quede derechita. Todo esto lo van a estar viendo en la práctica, ¿ok? Porque también, como les expliqué, si tengo un caso de una persona que lo tiene muy extremo, yo prefiero trabajar con formas esculturales, porque otro punto también sería que si te guías del encastre del más abajo, no estarías cubriendo todo por completo lo que es el ancho de la uña y los lados pues no te van a quedar iguales. Eso es un punto muy importante, ¿ok? Perfecto, ya sabemos que el tip se coloca de encastre a encastre, que es el punto más ancho de la uña, y se coloca recto. Si mi cliente tiene la uña chueca para un lado, yo la voy a ignorar porque nos vamos a enfocar que esté derecho con el centro del dedo. Ahora, eso sería su ángulo de frente, pero su perfil de lado también importa para así crear una estructura perfecta. Pero para esto debemos conocer la forma de las uñas. De esta manera sabremos cómo colocar el tip. Aquí tenemos la uña plana, que es la más común entre todas y la más fácil de trabajar. Tenemos la uña convexa. La uña convexa es la que crece hacia abajo y esta ya tiene un apex ya creado. La uña cóncava es la que crece hacia arriba y son las más complicadas de trabajar. Bueno, entonces ya sabemos que hay uñas que crecen recto, hacia abajo y hacia arriba, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a colocar el tip? Primero que nada, antes de colocar el tip, debemos cortar todo el borde libre, principalmente en la zona de encastre, ya que ese es el punto más ancho de la uña. Eso ya lo vimos. Así no nos hará elegir un tip más ancho, porque si nosotros no elimináramos ese borde libre en encastre, la uña estaría aún más ancha y tendremos que colocar un tip más ancho. Y nosotros no queremos hacer uñas anchas, sino que queremos lograr uñas más estilizadas. Entonces, como ya lo hicimos, cortamos todo el borde libre y en la uña plana vamos a colocar el tip recto, así como va la uña, ¿ok? En la uña convexa igual lo voy a colocar recto y no como va la uña, porque si yo lo coloco como va la uña, me va a quedar una estructura con inclinación hacia abajo. Entonces lo correcto es ignorar la uña y esa inclinación y colocamos el tip recto. En este caso va a ser normal que la punta de la uña no quede pegada al tip, te va a quedar un hueco. Bueno, aquí el borde libre ya no va a estar, lo cual se reduce el hueco y se va a ver de esta manera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Porque ese hueco obviamente no se puede quedar ahí, ¿verdad? Si es mucho como aquí, yo lo que voy a hacer es que voy a voltear la uña y la voy a rellenar con el mismo acrílico. Pero si es mínimo lo voy a hacer con base, ¿ok? O incluso a veces con la misma pega se alcanza a rellenar cuando nosotros colocamos el tip. Pero si tengo que rellenar con acrílico o base, lo voy a hacer justo después de pegar el tip o después de terminar la estructura, pero nunca al final después del limado, porque si no este hueco se me va a estar llenando de polvo y obviamente nosotros no queremos guardar todo el polvo ahí, ¿verdad? Y encapsularlo. Muy bien, la uña cóncava es la que crece hacia arriba y en este caso tampoco puedo poner el tip cómo va la uña, porque si no entonces me va a quedar una estructura inclinada hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto no lo puedo hacer. Entonces lo que se hace en este caso es que se coloca el tip ligeramente hacia abajo, muy poquito, ¿ok? Yo al colocarlo hacia abajo, va a ser normal que yo al colocarlo se levanten un poco las esquinas. Esto es debido a que lo estoy colocando ligeramente hacia abajo, pero no pasa nada, que yo vengo con un alicate y las corto. Ojo, un alicate que no sea el que utilizamos para la cutícula, ¿ok? Porque si no entonces le vamos a estar quitando el filo
filo. Pero si tú tienes uno como yo que se te cayó, está dañado, puedes utilizar ese. Esta uña, la mayor cantidad de producto la va a llevar en esta zona, ¿ok? Ahora, la curvatura C también depende mucho del tipo de uña, porque desde el punto de encastre hasta el ápex, ese vendría siendo el arco de la estructura. Pero también hay personas que no les gusta la curvatura C y hay tips para eso, solo que la estructura quedaría un poco diferente a la que yo suelo hacer. Y yo hoy les voy a enseñar la estructura que yo trabajo, ¿ok? Que vendría siendo la europea, que es esta, que es recto desde ápex a punta y desde encastre a punta. Chicas, ignoren mis dibujos porque no soy muy buena en esto, ¿ok? Bueno, como les dije, la estructura que vamos a estar trabajando es la europea, que es recto desde ápex a punta y desde encastre a punta. Normalmente cuando un cliente te llega es porque le gustan tus estructuras, pero ¿qué pasa si a un cliente no le gusta la curvatura C y no te lo dijo desde un principio? Y termina diciéndote que si se la puedes rebajar un poco para que no le quede tan arqueada, lo que va a estar pasando es que tú al quitarle esa curvatura C, tu estructura se va a deformar y se va a ver como si tuviera una elevación hacia arriba. Así es como se va a ver. Lo recomendable es preguntarle desde un principio, o si te enseña una foto de inspiración, pues ya tú sabes cómo trabajar. En cambio, si te pide una uña sin curvatura C, pues ya la estructura se va a ver un poco diferente, pero obviamente mejor que la de arriba. Y así es como se vería. Pero esta es la que yo les voy a estar enseñando. Ok, perfecto. Ya sabemos cómo vamos a colocar nuestro tip. Muy bien, ahora vamos a hablar del largo ideal para cada tipo de uña. Lo recomendable es que el largo de la uña no sobrepase el doble de la placa de la uña. De esta manera se verá más estético, porque el largo influye mucho, ¿ok? A esto es a lo que yo me refiero. Todos tenemos placas de uñas diferentes, unas más largas, otras más cortas. En este caso, por ejemplo, ella tiene la placa sumamente larga, ella semi larga, ella más común y ella la tiene cortita, ¿ok? ¿A qué me refiero? A que el largo ideal para cada uña sería lo que mide desde cutícula hasta donde termina la placa, eliminando el borde libre, ¿ok? Es decir, de aquí hasta aquí. Y lo mismo en estas otras. ¿Por qué se recomienda no sobrepasar el doble del largo de la uña? Porque la placa es la que aguanta toda la extensión. ¿Qué pasa si yo hago una uña de este tamaño en esta placa tan pequeña? Imagínate una extensión tan larga en esta uñita, sería demasiado, ¿verdad? Estas uñitas tan cortitas con extensiones tan largas, con cualquier golpecito podrían levantarse hasta su uña natural, ¿ok? Por eso no se recomienda sobrepasar el largo adecuado. Si el cliente te las pide cortitas, perfecto, no pasa nada. Pero cuando las quieres sumamente largas, ahí sí nosotros le damos nuestra recomendación. Ahora, mi clienta ya decidió el largo. Yo la voy a dejar un poquito más larga, como 2 milímetros más, para que al final con el limado quede en el largo deseado que ella pidió, ¿ok? Y el largo que ella pidió lo haré primero en el dedo anular. Esta va a ser la guía. El dedo anular e índice van a ir del mismo tamaño, porque estos dos dedos son muy similares, y aquí se los marqué con colores para que puedan identificarlos aún mejor. El dedo medio y el pulgar van a ir ligeramente más largo que la guía, como 1 milímetro más, porque estos dos dedos son más anchos, y el meñique un poquito más corta, 1 milímetro menos que la guía, porque este dedo es más chiquito y delgadito, ¿ok? ¿Cómo lo voy a medir? Eso lo van a ver en la práctica, ¿ok? Vamos a hacer una pausa aquí con la teoría y vamos a colocar el tip. Muy bien, voy a sacudir todo el polvo de lo que hicimos la preparación para así poder pasar a limpiar muy bien las uñas con alcohol 100%. Voy a sprayar el alcohol por todas las uñas y después voy a humedecer mi gasita para poder limpiar perfectamente de todo ese polvo. Por ahorita solo me enfoco en limpiar la placa, que es donde voy a estar colocando el tip, porque yo necesito que esta superficie esté limpia antes de colocarlo. Me voy a quitar mi cepillito porque ya no lo voy a estar utilizando en este momento. Ahora voy a estar utilizando los tips de Rizzo Nails. Los estiletos los voy a utilizar para hacer la uña almendra, la estileto y la coffin. Y para la uña cuadrada voy a estar utilizando los 3XL coffin, aunque sea coffin que yo al cortarlo al final me queda cuadrado, entonces estos son los que me gustan. Ahora vamos a pasar a medir los tips. El tip me tiene que cubrir por completo esos encastres. Yo no puedo colocar un tip que no me cubra los encastres, porque si no mi estructura se va a estar deformando. Yo ahorita aquí les estoy enseñando cómo no debería de quedar el tip. Por ejemplo, el que acabo de poner me quedó chiquito y ahora este me queda un poquito grande. No es mucho, pero sí se sobresale un poco, y este sería el correcto. Si se te sobresale cualquier cosita,
no pasa nada, yo lo que vengo y hago es hacer este doblez y así queda perfecto. Para estos primeros 3 dedos, que es el meñique, el anular y el medio, voy a estar utilizando tips estileto, y en el dedo índice voy a estar utilizando los coffin para hacer la uña cuadrada, ¿ok? Entonces vamos midiendo de uña por uña y los vamos acomodando en orden. Tú normalmente, cuando ya tienes mucha práctica en esto, tú ya no necesitas agarrar un tip y otro para estarlo midiendo en la uña, sino que tú automáticamente ves la uña y ya sabes qué numeración lleva, y así no se pierde tanto tiempo. Pero como todo es práctica. Aquí, como les mencioné, este es un tip coffin, pero al ser tan largo, al yo cortarlo queda cuadrado, así que puedes utilizar coffin largos o directamente los cuadrados. Muy bien, una vez que ya hayas medido las 10 uñas, vamos a pedirle un poquito a nuestro cliente que nos retire un poquito las manos de aquí, pero que igual las siga manteniendo en la mesa para que no pase que se toque la cara o se rasque la cabeza y llene las manitas de grasa. Entonces, para evitar eso, las vamos a mantener aquí igual en la mesa, porque de lo contrario, si se toca la cara o se rasca la cabeza, vas a tener que limpiar nuevamente las uñas, porque si no lo haces pueda que nuestro tip no se adhiera correctamente. Ahora lo que voy a hacer es bajarle el grosor a este tip. De esta manera lo voy a poder difuminar y lo voy a hacer en este ángulo, acomodando mi lima de esta manera con una ligera inclinación, porque yo no voy a limar parejo, porque yo no necesito rebajar todo el tip. Lo único que necesito rebajar es esta parte para que cuando yo lo pegue en la uña no quede ese pequeño escalón entre la uña natural y el tip. Este paso lo puedes hacer así como yo, de una vez antes de colocarlo, o también lo puedes hacer ya pegado a la uña. La única diferencia es que aquí puedes limar con toda la confianza. En cambio, si lo pegas directo a la uña, tienes que cuidar de que solo estás rebajando el escalón y no estás tocando la uña natural. Así que prefiero hacerlo de esta manera, aunque igual voy a tener que pasar la lima, pero ya verán para qué. Pero mientras tanto, si prefieres hacerlo de esta manera como yo, fíjate yo cómo estoy agarrando el tip, cómo estoy agarrando la lima. Yo estoy utilizando el grano 100 para rebajarlo mucho más rápido. Tampoco hay que pasarnos limando demasiado. Aquí ya me pasé un poquito, pero igual no pasa nada. Pero demasiado sería desaparecerlo y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Ok, eso mismo hago con los 10 tips. Algo importante que quiero recomendarte es que cuando puedas, invierte en un extractor de polvo. Esto no solo nos ayuda a mantener nuestro espacio libre de polvo, sino que también es muy importante para nuestra salud. Pero mientras, puedes utilizar una mascarilla para que no estés respirando todo ese polvo. Perfecto, ahora sí estamos listas para colocarlos. Voy a limpiar el polvo por debajo antes de colocar mi pegamento. El pegamento que voy a estar utilizando es este de Mia Secret. Este lo encuentran en mi tienda de Amazon. El link se los dejé junto con la lista de los materiales. Ok, vamos a aplicar lo suficiente, pero que no se nos corra para la piel y que cubra completamente las esquinas. Aquí ustedes ya están viendo la cantidad que yo estoy aplicando. Ustedes hagan lo mismo. Hago un secado rápido de esta manera y que el cliente me ponga la mano relajada y derechita, ¿ok? La mano debe estar relajada, chicas, no tensa, ¿ok? Muy importante. Lo coloco, espero unos segundos y me aseguro de que la he colocado recta. Después que está segura de que está recta, podemos pasar a hacer este pinching. Si te quedó chueca, tú vas a tenerla que quitar. ¿Cómo la vas a quitar? Vas a tenerla que cortar y sumergirla en acetona, algo parecido a como se hace un retiro, que también se los voy a estar enseñando en esta clase. De esta manera el tip se va a derretir y va a ser mucho más fácil retirarlo. O también lo puedes hacer a pura lima, pero es mucho más fácil con la acetona. Recordemos que el tip lo debemos colocar recto con el dedo. Si tiene la uña chueca, eso yo lo ignoro y lo coloco recto. Nosotros como técnicos siempre vamos a tratar de disimular un poco las uñas chuecas y hacer lo mejor posible para que se vean derechas. Pero si sus dedos son demasiado chuecos, aquí nosotros ya no podemos hacer nada, porque nosotros arreglamos uñas y no dedos. Pero siempre vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿ok? Me gusta siempre comenzar colocando el tip en el dedo medio, ya que es el centro y eso me da la guía para colocar los otros tips rectos. En este caso, mi dedo guía va a ser el dedo medio. No se vayan a confundir, en esta parte la guía es el dedo medio y cuando los vayamos a cortar, la guía va a ser el dedo anular, ¿ok? Muy bien, aquí podemos ver cómo mi tip cubre completamente la uña y está recto. Perfecto, vamos a seguir colocando los demás de la misma manera. Hoy esta clase solo es tip, pero quiero enseñarles más adelante cómo hacer estructuras en formas esculturales. Pero bueno, eso será más adelante. Hoy nos enfocamos en el tip y es todo. Perfecto, ya tengo mis tips colocados. El siguiente paso es cortarlos a largo deseado. A este dedo del dedo anular voy a hacer un doblez porque va a ser mi uña coffin.
y lo que estoy haciendo es cerrarla. Y lo mismo hago en el dedo medio, que va a ser la uña almendra, porque lo que es una uña almendra es una uña coffin redondeada en punta. Y ahora sí podemos pasar a hacer el corte. Voy a ver cuál sería mi largo deseado, o más bien el largo deseado del cliente, ¿verdad? Recordemos que es el doble de lo que mide su placa, y voy a cortar un poquito menos de lo que ella me indicó para que al final con el limado quede en el largo deseado que ella quiere. Vean cómo yo estoy agarrando mi corta tips. La cuchilla la tengo hacia el lado mío, porque si la pongo hacia el lado del cliente no voy a hacer un corte correcto. Y la cierro para que se haga coffin. Esta uña coffin ya no necesitamos hacerle ningún corte porque ya haciéndole este doble se hizo coffin. Perfecto, chicas. Ahora, ¿cómo las vamos a medir? Si tu cliente tiene los dedos flexibles, tú lo puedes hacer de esta manera, pero si no, lo vas a tener que hacer de mano con mano, ¿ok? Pídele a tu cliente que te relaje la mano para que sea mucho más fácil. Y medimos desde la cutícula. Recordemos que el dedo anular y el índice van iguales. Perfecto, ya cortamos las dos uñas que van iguales. Vamos a cortar ahora la del dedo medio, que va a ser la uña almendra. La voy a medir con el dedo anular, pero la voy a dejar ligeramente larguita, porque recordemos que este dedo es un poquito más ancho, al igual que el pulgar, como lo hablamos en la teoría. Voy a cortarlo un poquito más e igual corto la del dedo meñique. Esta vez es un poquito complicada medirla con los demás dedos debido a que no es tan flexible, y esta es la única que mido con la otra mano, lo que es esta y la del dedo pulgar. Así que lo medimos y lo cortamos y estamos listas para hacer las formas. Pero antes vamos a regresar a la teoría para explicarles eso. Perfecto, voy a explicarles cómo es que vamos a estar formando las 4 formas más comerciales. Ok, tenemos que conocer los 3 lados del tip, que son los laterales, la punta y los faldones, o también conocidos como laterales bajos, ¿ok? Estos 3 lados los vamos a estar limando para formar las distintas formas. Por ejemplo, para la uña coffin la vamos a estar doblando como ya la vieron, y de esta manera se hace coffin en un tip estileto. Para formar una uña almendra, lo único que vamos a estar haciendo es limar las esquinas de nuestro tip. De esta manera se formará la punta almendra. Para el estileto sí necesitamos cortar estas esquinas. De esta manera estaremos formando el pico. Y a la uña cuadrada no necesito hacerle nada. Y entonces ahora sí vamos a regresar a la práctica. Perfecto, vamos a formar la forma estileto. Como lo mencioné en la teoría, necesitamos cortar estas esquinas, y para esto necesito utilizar un corta uñas recto, y vamos a ir cortando de poquito en poquito. Asegúrate de no enganchar la piel, y para proteger la piel puedes poner tu dedo y jalarlo un poquito para atrás para poder hacer el corte. Este paso también se puede hacer con unas tijeras. Si a ti se te hace más fácil hacerlo con tijeras, hazlo, pero yo siempre lo hago con el corta uñas. Tú agarra lo que sea más fácil para ti. A mí lo que me importa es el resultado final, no me importa cómo lo hagas. Muy bien, ya hicimos el corte. Lo que queda yo lo termino con la lima. Voy a traer mi extractor y antes de comenzar a limar voy a jalar un poco la piel para no lastimar, y voy a comenzar cerrando esa punta. Voy a utilizar el grano 180 ya que no es mucho lo que tengo que limar, y voy a centrar muy bien ese pico. Igual esa punta debe de quedar derechito con el dedo. Lo limo de un lado y luego del otro, y la punta estileto ya está lista. Ya la uña coffin no necesitamos hacerle nada porque ya también está lista con ese doblez que le hicimos. Ahora voy a pasar a formar la uña almendra. Para formar la uña almendra yo necesito limar esas esquinas, y para eso necesito acomodar mi lima inclinada de esta manera, y voy a utilizar el grano 100 de mi lima ya que si es algo lo que tengo que limar, y así de esta manera puedo avanzar un poquito más rápido. Voy a rebajar esas esquinas y poco a poco voy a ir viendo dónde más me hace falta, y para saber dónde me hace falta necesito ver en su ángulo de lado. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a unir la punta con los faldones. Para formar esta punta lo único que necesitamos limar es la punta y los faldones. En ningún momento yo voy a limar los laterales, ¿ok? Pero si se dan cuenta lo estoy haciendo todo por la parte de abajo. Aquí vuelvo y veo y aún me sigue faltando para unir la punta con el faldón. Siempre es muy importante ir viendo en todos sus ángulos, y aquí la tengo. Esa punta debe de quedar alzadita, y perfecciono el otro lado. Igual de la misma manera, siempre por debajo, sin llegar hasta encastre, porque yo no estoy formando el faldón ya estaba. Lo único que estoy haciendo es unir ese faldón con la punta. Y por último perfecciono esa punta, que no hace falta casi hacer nada porque esta ya se logró hacer con la lima inclinada. Y así es como nos queda nuestra estructura almendra. Perfecto, ya tenemos la estileto, la coffin, la almendra y la cuadrada, que no necesitamos hacerle nada. Muy bien, chicas, el siguiente paso es que voy a quitar esas esquinitas del tip que no llegaron a pegarse a la uña natural, y lo remuevo con mi alicate, un alicate que no utilizo para la cutícula, ¿ok? Y lo hago en todas las uñas, siempre cuidando la piel de no lastimar.
limar y únicamente remuevo lo que se levantó para así poder pasar al siguiente paso, que es limar esta zona que está sobre el encastre. Voy a tener mucho cuidado con la piel y voy a utilizar el grano 180 y voy a estar utilizando el lado redondo de la lima. Voy a rebajar únicamente el tip, nunca voy a tocar la uña natural, ¿ok? Y tampoco voy a llegar hasta el encastre, muy importante. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Si no me acomodo de la misma manera que lo hice en el otro lado, entonces me acomodo en este ángulo. Si es necesario quitar el polvo, yo lo voy a hacer porque lo importante aquí es nunca llegar a la uña natural. Así que hay que removerlo para poder ver mejor dónde nos hace falta limar y así hacer un trabajo más seguro. Si tú no rebajaste bien esta área al principio, tú puedes pasar un poquito la lima, pero a mí la parte que más me interesa que esté difuminado son las esquinas, ya que en esta parte lleva el látex y no se va a notar. En cambio en las esquinas sí es muy importante que esté difuminado porque aquí lleva menos producto que en Apex, y si tú no lo difuminas te va a quedar grueso el acrílico ahí, que al final vas a querer limarlo todo y te vas a terminar llevando el color de acrílico y se va a alcanzar a notar tu tip. Así que vamos a difuminar esas esquinas en todas. Fíjate muy bien yo cómo estoy acomodando la lima. Yo estoy únicamente limando sobre el tip, yo nunca la estoy acostando metiéndola en el encastre, ¿ok? Muy importante no hacer eso porque entonces podríamos desviar el encastre, aparte de que el cliente podría sentir dolor. Perfecto, chicas, entonces eso lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Y de último paso voy a dar una pasadita con mi broca flama, solo para asegurarme de que he difuminado bien esas esquinas. Entonces primero voy a trabajar el F en el lado izquierdo del dedo y la voy a estar trabajando a 15,000 revoluciones. Entonces hacemos el lado izquierdo en todas las uñas y solamente va a ser una pasadita. Este paso ya es muy rápido. Esta parte aquí se los dejo sin velocidad para que ustedes puedan verlo mejor. Yo lo estoy haciendo un poquito lento porque estoy concentrada en que se enfoque mejor y ustedes puedan verlo de la mejor manera. Como ven, yo estoy utilizando las mismas partes de la broca que hablamos en la teoría. No estoy utilizando nunca la punta. Perfecto, una vez hayamos hecho el lado izquierdo, voy a parar por completo la velocidad del drill para poderle cambiar la dirección. Si tú no lo paras antes de cambiarle velocidad y lo cambias cuando aún está dando, puedes correr el riesgo de dañar tu drill. Perfecto, ahora sí trabajamos el lado derecho con el R. Como ven, yo siempre tengo mi dedo meñique apoyado en mi otra mano. De esta manera tengo mayor precisión que si yo trabajara en el aire. Entonces hacemos igual el mismo paso en todas las uñas. Si ves que ya no está haciendo nada de trabajo tu broca, no olvides que tenemos nuestro buffer para limpiarla y así avanzamos mucho más rápido. Perfecto, chicas, hemos terminado la parte de los tips. Sacudo el polvo y verifico en todos los ángulos que estén derechitas. Desde mi ángulo de frente ya sé que están derechitas, pero ahora voy a voltear su mano para verlas desde su ángulo de ella. Muy bien, están derechitas. Ahora vamos a ver su ángulo de lado. Muy bien, también están correctos. Sus faldones están rectos. Ahora vamos a regresar nuevamente a la teoría. Perfecto, ya hicimos las 4 formas diferentes y el siguiente paso es aplicar los adherentes. Nosotros siempre debemos leer las etiquetas de instrucciones de todo componente químico, ¿ok? El deshidratador deshidrata y elimina todos los aceites presentes en la uña, así como también ayuda a nivelar el pH. El Bond Primer nivela el pH de la uña y funciona como un adherente para las uñas artificiales. El primer con ácido, este es un adherente más fuerte que se debe utilizar responsablemente, ya que es un producto con altas posibilidades de causar quemaduras químicas en la piel, así como también puede causar un brote de alergia si este no se aplica correctamente. Se puede utilizar siempre y cuando no tenga contacto con la piel. Se recomienda para uñas con más desprendimiento de lo común, aunque se debe evitar en pieles muy sensibles, ¿ok? Ojo acá, el deshidratador no es un paso obligatorio. Si tú no tienes un deshidratador, tú simplemente puedes limpiar con alcohol 99% y este hace la misma función. El que sí es obligatorio es el primer o el bond, ambos es la misma cosa y este vendría siendo el pega para nuestro acrílico. Si nosotros no tenemos un buen primer y se nos olvida ponerlo, hay altas posibilidades de que las uñas duren menos y se desprendan antes de las 3 semanas. Y esto variaría de persona en persona, obviamente, porque hay algunas personas que apenas necesitan primer porque tienen uñas secas y con un pH más ácido. Pero no todas las personas, así que no se nos puede olvidar ese paso, ¿ok? Ok, entonces estos serían los últimos pasos que serán de la preparación de la uña. Una vez nosotros apliquemos los productos, el siguiente paso es nuestra aplicación de acrílico. Pero antes de hacerlo, nosotros necesitamos conocer la química del producto. Ok, chicas, muy importante que lean todas las instrucciones de cualquier producto químico, ¿ok? Vamos a conocer ese acrílico y ese monómero. En el mercado hay 2 tipos de producto. Está el EMA y el MMA. El EMA significa metacrilato de etilo y el MMA significa metacrilato de metilo.
EMA es un producto especial para hacer uñas y MMA es un producto para realizar prótesis dentales y no es un producto para realizar uñas acrílicas. Las ventajas del EMA es que se autonivela, es flexible, fácil de trabajar, fácil de retirar, cristalino y no daña la uña. Las desventajas del MMA: no se autonivela, difícil de retirar y se tornea amarillo. El EMA se forma de dos partes, monómero y polímero. Tú puedes mezclar polímeros EMA con EMA. No puedes mezclar polímeros EMA con MMA, ¿ok? El MMA no está aprobado por la FDA, es un producto ilegal. ¿Cómo nosotros evitamos tener productos con MMA? Nosotros debemos leer siempre las etiquetas de cada producto o comprar productos de marcas reconocidas, ¿ok? El MMA se utilizó en el principio de las uñas acrílicas, pero se empezaron a ver consecuencias que traía trabajar con él. Una de las consecuencias era que se tenía que crear bastante porosidad en las uñas para que este producto se pudiera adherir. Entonces, al limar tanto, causaban daño en la lámina ungueal, junto con estas desventajas que ya les mencioné, que son las más comunes, pero hay muchas más. Este normalmente suele ser el producto barato en el mercado, pero este ni siquiera es un producto que nosotros podamos usar para las prácticas, porque en las mismas prácticas les va a traer consecuencias y desventajas, porque al no poderse manejar de la misma manera, porque en lugar de mejorar en tus prácticas te va a estar atrasando. Entonces mejor hay que trabajar con marcas ya reconocidas. Ok, vamos a ver cómo funciona ahora nuestro acrílico. Vamos a hablar del tiempo de secado y esto es muy importante, chicas, para yo tener una muy buena aplicación. Súper importante. Ok, si hace calor, el producto se va a estar secando muy rápido. Si hace frío, el producto se corre fácilmente y tarda en secar. Tú encontrarás monómero y polímero, secado rápido, secado medio, secado lento. Encontrarás más variedad de productos secado medio. Mi recomendación va a ser que si vives en lugares donde hace calor, utilices productos de secado lento. Si vives en lugares donde hace frío, utilices productos de secado rápido. Y si tú tienes el control con aire acondicionado, utiliza productos de secado medio. ¿Cómo yo voy a saber en qué temperatura estoy? Sentirás en el cuerpo calor o frío, o la primera uña en tu aplicación te lo va a indicar. ¿Cómo saber cuáles son los productos de secado rápido, medio o lento? La etiqueta te lo especificará. Si no dice nada, es secado medio, o si tienes duda puedes preguntarle a la marca. Un tip para las personas que están en lugares fríos: por ejemplo, si tú pones muchas luces en tu zona de trabajo, se va a crear un calor que te va a ayudar a poder manejar mejor ese acrílico si es que hace frío. Pero siempre lo recomendable va a ser que utilices productos de secado según la temperatura en la que tú te encuentres. Ahora, un tip para las personas que viven donde hace calor es que ese monómero lo puedes poner en el refrigerador por unos minutos y al estar frío ese monómero te va a poder ayudar más a poder trabajar mejor ese acrílico y así no se te esté secando tan rápido y te dará tiempo de moldearlo, ¿ok? Perfecto, vamos a ver cómo vamos a tomar nuestras perlas. Aquí les muestro cómo sería una perla muy seca. Esta sería una perla muy húmeda y estas dos fases tenemos la polimerización y después pasa a ser la perla perfecta. Yo no puedo colocar una perla en la uña cuando aún está polimerizando porque esta se va a expandir por todos lados. Tenemos que esperar a que sea la perla perfecta y eso lo vamos a ver a continuación ahorita que les enseñe cómo vamos a tomar las perlas para de esta manera poder hacer nuestra mejor aplicación. Pero antes de pasar a saber cómo tomar mis perlas, yo necesito conocer primero las partes de mi pincel. Ok, estas son las partes más importantes de nuestro pincel. Por aquí tenemos la punta, que es la parte más oscura de nuestro pincel. Con esta voy a estar tomando mis perlas y también con esta se hace un sellado en cutícula. Enseguida tenemos el cuerpo. Normalmente manejamos el producto con la punta y el cuerpo. El cuerpo lo utilizamos para barrer el producto cuando ya se está empezando a secar, ya que con el cuerpo tenemos más fuerza. La raíz yo no suelo utilizarla y yo creo que nadie la utiliza. Por acá tenemos la férula. Si se fijan, aquí tenemos dos ángulos de nuestro pincel. La parte que utilizamos para moldear todo el producto, que es por donde la férula está aplanada, ¿ok? Y este otro ángulo no lo utilizamos nunca. Yo siempre he utilizado el pincel número 12. No toma perlas exageradas, pero tampoco pequeñas. Yo te recomiendo que si decides comenzar con este número de pincel, también no lo estés cambiando constantemente, ya que cuando tú comienzas a practicar le vas hallando el modo a tu pincel y si tú cambias constantemente, probablemente las perlas de acrílico te salgan más grandes o más pequeñas. Todo depende del tamaño de
tu pincel. De la manera en la que yo te voy a estar enseñando a tomar las perlas va a ser con el número 12, ¿ok? Pero si tú eliges un pincel más grande o más pequeño, ten en cuenta que el tamaño de las perlas puede variar. Perfecto, chicas, vamos a hacer una pausa más aquí con la guía teórica y vamos a ver cómo es que vamos a estar tomando nuestras perlas.